Hola comunidad, esperemos que disfruten de los relatos que tenemos para ustedes. Y si tienes uno, por favor compártelo con nosotros. El correo donde puedes compartirlo está en la descripción. Mi nombre es Marcos y estás en Ente, lo que existe o puede existir. Esto que nos pasó fue en el año de 1983. Mi hermano de 11 años y yo de 9. Éramos muy vagos. Ese día estábamos aburridos y decidimos irnos a cazar aves. Nosotros a cazar aves le decíamos vamos a chajarear. Lo hacíamos con unas resorteras que nosotros mismos fabricamos. En ese tiempo vivíamos en una granja que se llamaba la Granja Adriana. Esta granja estaba al norte de la ciudad, en medio de dos zonas residenciales que se llaman Los Bosques y El Campestre. Decidimos pasar por unos amigos que vivían en otra granja. Al preguntar por ellos, dijo su abuelita que habían salido a Jesús María y se iban a tardar. Decidimos irnos solos. Ya era mediodía cuando llegamos a un riachuelo. Decidimos sentarnos bajo un mezquite en la sombrita. Al estar un rato descansando en silencio, se empieza a escuchar un canto. Nos volteamos a ver y me dice mi hermano, ¿sí escuchas que una mujer está cantando? Sí, pero en esta zona no hay casas. Seguramente está caminando hacia otras rancherías. Después de un momento decidimos levantarnos y seguir según nosotros cazando. Se nos pasó el tiempo rápido, no tuvimos suerte, no cazamos nada y ya con sed y hambre decidimos sacarle un corazón a un nopal. Le digo, estos corazones están bien frescos, hermano. Me dice, sí, pero ya es hora de regresar. Ya estaba oscureciendo, ya eran como las 7:30 de la tarde. Mi hermano dice, seguramente nos van a regañar porque nos fuimos sin avisar. Ya de regreso, estando cerca del riachuelo, se escucha otra vez el canto. Nos detuvimos para escuchar mejor. Como les comenté, no hay casa cerca y escuchar en ese lugar, en medio de la nada, a una mujer era muy extraño. Decidimos acercarnos poco a poco sin hacer ruido. Al estar cerca del riachuelo, una mujer vestida de blanco estaba de espaldas como si estuviera lavando sobre una piedra. Nos quedamos quietos sin hacer ruido y en eso la mujer deja de cantar, levanta la cabeza, volteando hacia el frente como esperando algo. En ese momento sentí una sensación extraña, pero no dije nada. Mi hermano me hace señas que siguiéramos nuestro camino. Nos paramos para seguir caminando. Al llegar al riachuelo, dijimos buenas tardes, pero no nos contestó. Brincamos el riachuelo, al estar en el otro lado volteamos. Al verla mis piernas se doblaron por el susto. Pegamos un grito, corrimos como pudimos sin parar, gritándole a mi hermano, ¿sí la viste? Tiene la cara de caballo. Él sin parar de correr me dice, sí la vi. No pares, sigue corriendo. Después de correr un buen rato, llegamos a la granja de nuestros amigos sin poder hablar por el susto y la corrida. ¿Qué pasó? ¿Qué traen? Les contamos que vimos a una mujer con cara de caballo. Nuestros amigos se quedaron mudos y en ese momento sale la abuelita de la cocina y dice, lo que vieron era la Llorona. Cuando dice eso, un fuerte viento hace que los árboles se muevan y entre el sonido del viento se escucha un lamento. Nos metemos a la cocina todos asustados. Nos quedamos sin poder decir ni una palabra, nada más mirándonos. Pasó un tiempo y al estar tranquilos se escucha que tocan la puerta. En ese momento pegamos un grito y se asoma la abuelita. Son sus papás, niños. Les abre la puerta y con cara de enojados dicen, estábamos preocupados por ustedes, que sin avisar se salieron. Nos vieron con cara de asustados y la abuelita de mis amigos les empieza a decir lo que vimos y escuchamos. Pero mi papá, serio, como si no lo hubiera escuchado, nos dice, ya vámonos. Con miedo salimos, ya estaba todo oscuro. Llegamos a casa, gracias a Dios, todo tranquilo. Ya estando dentro de la casa, mi papá, a modo de regaño, nos dice, sí les creo, pero espero que eso les sirva de escarmiento para que se les quite lo vago, que puede ser peligroso estar tanto tiempo fuera de casa. Pasó el tiempo de ese suceso y ya más relajados seguimos siendo los niños de siempre. Días después fuimos a la parte sur de la granja. Para entrar en contexto, déjenme contarles que la granja se divide en partes. Al principio de la propiedad está la casa donde vivimos. En el centro de la propiedad unos terrenos de siembra. En medio de ellos un camino con unos árboles de nueces. Este camino estaba algo largo, que daba a una bodega. Ese día estábamos paseando en las bicicletas. Nos fuimos hacia la bodega. Llegamos a unos corrales vacíos que usábamos de pista de bicicletas. Pero yo estaba batallando con mi bicicleta. La llanta se aflojó y se le caía la cadena seguido. Nos tuvimos que turnar la bicicleta de mi hermano. Como siempre, al estar entretenidos se nos dio la noche y aburridos de estar dando vueltas en el corral, decidimos irnos a casa. Llegamos a la bodega. Como estaba muy oscuro, apenas se veía la luz de la casa a lo lejos. Al estar yendo a la casa se escucha un fuerte sonido en los nogales. Al voltear vimos un ave enorme. En ese momento le empezamos a dar más fuerte a las bicicletas. Al querer yo pararme en los pedales, se zafa la cadena, me resbalo y caigo al piso. Mi hermano se regresa, me ayuda a levantar. Dejamos las bicicletas y empezamos
empezamos a correr. Los ruidos en los árboles no cesaban, se escuchaba como si esa cosa nos estuviera siguiendo. Al llegar al último árbol, se escucha un fuerte aleteo. Volteamos, parecía y se veía como si fuera un hombre con alas. Corrimos más fuerte, llegamos a casa, entramos corriendo y en eso nos dicen: ¿qué traen? Nos dicen asustados. Un pájaro grande nos estaba siguiendo por los nogales. Salieron a ver qué era, pero no vieron a nadie. Entraron, nos preguntaron en dónde dejamos las bicicletas. Nosotros les dijimos que las dejamos tiradas en los nogales. En eso se fijan bien que estábamos manchados de sangre. ¿Por qué tienen sangre en la ropa? Con el susto no sentí que me había tumbado una uña de la mano izquierda. En el piso estaban las gotas de sangre. Con el miedo que tenía, ni el dolor sentí hasta que miré mi dedo. En ese momento sentí un dolor inmenso, hasta las lágrimas se me salieron. Me corren el dedo, nos mandan a dormir. Al día siguiente fuimos por las bicicletas que estaban tiradas en el camino y cerca de ellas estaban hojas y ramas quebradas que confirmaban que lo que dijimos era verdad. Tiempo después nos cambiamos porque mi papá era el herrero de la empresa y lo ocupaban en otro lugar. Sé que no estás físicamente aquí, hermano, pero siempre estarás presente. En memoria de Alfredo, gracias por leerme. Yo era una niña de tan solo 11 años. Recuerdo que mi papá nos llevó a vivir a un rancho llamado Chicalote 1, a unos 40 minutos de la ciudad de Aguascalientes. Era una casa muy bonita, estaba a orillas de la carretera. La casa de color marrón con líneas blancas, y a un lado estaba el corral de los animales. A decir verdad, me sentí identificada con esa casa. Al entrar a la cochera había unos arbolitos pequeños de mandarinas. En la parte principal un pequeño zaguán, y enseguida estaba la sala comedor y una pequeña cocina, en la cual estaba una ventana que de ahí se apreciaba una escalera que daba a una recámara en la segunda planta, y esa recámara nunca la ocupamos por decisión del dueño de la casa. Enseguida 3 recámaras, las cuales no tenían puertas. Al final estaba el baño y en el patio había un cuarto que estaba cerrado con varias maderas, de forma que no se pudiera abrir. Nosotros, sin saber que ahí había pasado un accidente horrendo. Don Juan, el dueño de la casa, no les dijo nada a mis padres porque estaba cerrado el cuarto de arriba y el cuarto que estaba en el patio. Días de habernos instalado, estaba en la cocina cerca de la ventana y escuché que subían las escaleras. Volteo, pero no había nadie, y en ese momento me empecé a sentir triste, sin motivo, y lo digo sin motivo porque yo era feliz en esa casa y todo me gustaba de esa casa. En otra ocasión estaba jugando en la parte de enfrente. Al voltear a la ventana del cuarto que está en el segundo piso, veo que está un joven parado viéndome. Se me hizo raro porque no teníamos permitido entrar a ese cuarto. Entro a la casa, subo las escaleras para ver quién era el que estaba arriba. Al llegar me empecé a sentir otra vez triste. Quise abrir la puerta pero no se podía, estaba cerrada con llave. Me bajé, esperé a mi papá para comentarle lo que vi, pero me dice que él subió días antes para revisar el cuarto y no pudo abrirlo, y me dijo serio con cara de enojado: no quiero que vuelvas a subir. Y no lo volví a hacer porque si mi papá decía que no, era que no. Pasaron meses y la mayor parte de esos meses me sentía triste. Se me había acabado mi felicidad y por esa razón ya no quería estar en casa. Cuando se ocupaba ir a la tienda, yo era la que iba. Entre más tiempo esté afuera, mejor. En otra ocasión fui a la tienda. Al regresar siento una mirada, volteo y otra vez estaba alguien en la ventana del cuarto. Entro corriendo y le comento a mi papá que volví a ver a un muchacho en la ventana del cuarto. Me dice: no es posible, tengo rato aquí en el comedor revisando unos papeles y no he visto a nadie pasar y mucho menos subir las escaleras. En ese momento mi papá fue a revisar y la puerta estaba cerrada. No es posible que alguien entrara al cuarto porque nada más está esa puerta y la ventana estaba bien protegida. Salió para ver si todavía estaba el joven en la ventana, pero no se veía nadie. Días después mi papá le comentó a don Juan, el dueño de la casa, que revisara el cuarto porque ya van varias veces que ven a alguien parado en la ventana. Y don Juan le comenta: no se preocupe, es el joven. Mi papá, enojado, le dice: ¿cómo que el joven? Espérese, no se enoje, déjele cuento. En ese cuarto dormía un joven que vivía en esta casa junto a su mamá y a su papá. El adolescente tenía 13 años de edad. En ese tiempo esta casa no tenía baño, lo que tenía era una letrina. El papá del joven tenía un cuchillo que él quería mucho, a tal grado que no dejaba que lo agarraran. Pero ese día al chico se le ocurrió agarrarlo, se lo puso en el cinturón. Cuando fue al baño se le cayó a la letrina. El chico quiso sacarlo porque sabía que su papá se molestaría mucho, pero más que intentó sacarlo no pudo. No tuvo opción más que contarles a sus padres lo sucedido. El papá se puso como loco y le dijo que tenía que recuperar el cuchillo como diera lugar. El padre, enojado, decidió poner una cuerda alrededor del chico para sacar el cuchillo. Hizo que entrara a la letrina sin que el chico quisiera, sin pensar la gravedad que esto llevaría. La mamá no aceptaba la decisión del padre y aún así lo introdujo a ese lugar. Después de meter al chico a la letrina, sintió que la cuerda se aflojó. Comenzó a jalar la cuerda para subir a su hijo, pero el resultado fue horrible. El chico no estaba amarrado. No saben bien qué pasó.
pasó, si se desmayó por los gases y se zafó o la cuerda se rompió. Los papás como locos le gritaban a su hijo, pero no recibían respuesta. No se veía bien de lo profundo que estaba. De tantos gritos que se escuchaban, llegaron varias personas para ayudar, pero no pudieron hacer nada. Pasaron días para poder sacarlo. Cuando lo sacaron estaba en un estado irreconocible. Ellos quedaron mal por la pérdida de su único hijo. Se fueron de ese rancho y no se supo más de ellos. El cuarto que estaba cerrado en el patio era la letrina donde él murió. Dijo don Juan, como no tengo suficiente material para tapar esa noria, sellé la letrina para que nadie entrara y evitar otra tragedia. Mi papá se quedó sin poder decir ni una palabra, porque con eso comprobaba que era verdad lo que yo le decía. Pasaron días, mi papá nos dijo, nos cambiamos, nos vamos a vivir a la ciudad. Ese día que nos cambiamos, al salir de la cochera, volteamos y ahí estaba otra vez el joven en la ventana. Pero esta vez lo vimos todos. Arrancó mi papá y nos fuimos para nunca regresar. Gracias, Marcos, por narrar mi relato. ¿Ustedes qué opinan? Yo pienso que no debes querer más a las cosas que a tu propia sangre.